Empezamos de nuevo. Vamos a hablar acerca de la reparación del ligamento cruzado anterior, pero por sobre todas las cosas, lo que vamos a intentar mostrar es cómo se ve un ligamento cruzado anterior reparado, que vamos a decir claramente al comenzar la charla que no tiene la misma imagen de resonancia magnética que un ligamento reconstruido. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla con Alejandro. Como ya mencionamos en la charla que dimos hace algunos meses, y a modo de introducción, podemos decir que la reparación primaria del ligamento es cualquier procedimiento quirúrgico que restablezca el ligamento original, mientras que una reconstrucción es todo procedimiento que utiliza un injerto autólogo o cadavérico para reconstruir este ligamento. Por lo tanto, la reparación involucrará la reinserción del ligamento a nivel proximal, mientras que la reconstrucción nos obligará a hacer túneles para poder colocar estos injertos y fijarlos con los dispositivos. Una de las cosas más importantes que a mí me parece remarcar y que yo muchas veces hablo con quienes todavía no han comenzado a hacer reparación y tienen algunas dudas, es, me dicen, ¿y cómo te va? ¿Y qué porcentajes tenés? Bueno, yo quiero hacer un resumen de las últimas publicaciones de hace 10 años a la fecha, en donde muestran claramente que las reconstrucciones no son 100% efectivas. Tanto las anatómicas como las isométricas oscilan en un porcentaje de ruptura del 7 al 14%, y en algunas publicaciones les diría que un poco más también. De forma tal que, si bien las reconstrucciones son el gold standard method para tratar una lesión del ligamento cruzado anterior, no dejan de tener fallas, no dejan de tener fracasos. Y nosotros estamos haciendo un trabajo con Rodrigo Maestro y con Jorge Chalá, en donde llevamos casi 1 año y 7 meses promedio de los pacientes operados. Llevamos 111 pacientes con reparación del ligamento cruzado anterior o reparación y aumentación con ultratape del ligamento cruzado anterior. Y al año y 8 meses, el trabajo lo vamos a cerrar a los 24 meses, hasta ahora tenemos un 5% de ruptura. O sea que, imaginando que se puedan romper en los 6 meses que faltan, o 4 meses que faltan, el doble, estaríamos dentro de un 10% de la ruptura. O sea que son porcentajes totalmente válidos que están dentro de las mismas tasas de ruptura que las reconstrucciones, ya sean anatómicas o isométricas. Ese es un primer punto a tener en cuenta. Si hablamos de las reconstrucciones, sabemos perfectamente que para el cirujano es importante que el paciente vuelva a pisar una cancha o que vuelva a practicar el deporte, pero no nos tenemos que olvidar del porcentaje de satisfacción del paciente y cómo se siente ese paciente practicando el deporte. O sea, si vuelve al mismo nivel previo. Y si vemos estas estadísticas, vemos que el porcentaje de satisfacción es muy variable. Distintas publicaciones muestran entre 45 y un 85%, y peor aún, si los pacientes vuelven al mismo nivel prelesión dentro del primer año postoperatorio, vemos que estos porcentajes son aún menores, entre el 45 y el 75%. De modo que todavía hay muchas cosas que mejorar. Sabemos también con el artículo de Lee del año 2008 que preservar el remanente del ligamento cruzado anterior mejora la evolución de los pacientes operados con las plásticas ligamentarias, y mantenemos las fibras propioceptivas distales. Esto daría una mejor recuperación funcional. Y yo aquí les quiero mostrar un video para que veamos. Este es un ligamento que ustedes me dicen, ¿puede ser reparado? Aparentemente sí, pero la respuesta es no, porque si ustedes se fijan, vamos un poco hacia atrás de nuevo. Si ustedes se fijan, pareciera como que tiene el ligamento a nivel proximal. Sin embargo, son fibras que prácticamente no tienen cuerpo. Estas fibras, yo en este caso prefiero hacer una aumentación, haciendo los túneles clásicos y manteniendo sí
las fibras distales, todas las fibras propioceptivas a nivel distal, y colocando la plástica, efectuando la aumentación por dentro del ligamento cruzado anterior nativo, o lo que me quedó del ligamento cruzado anterior nativo. Ustedes me dirán, ¿puede hacer un impingement? No, si ustedes lo colocan en el lugar anatómico correcto, no va a ser impingement este ligamento. Así que bueno, esta es una aumentación. Volvemos entonces al trabajo de Sherman, no sé si ahí lo vieron. Yo decía que estas lesiones proximales, que Sherman muestra que son el 26% de las lesiones del ligamento cruzado anterior, son lesiones que tranquilamente pueden ser reparadas. Y en esta imagen de Pogolar nosotros podemos ver claramente que la zona insercional, la zona proximal en el fémur del ligamento cruzado anterior es una zona ricamente vascularizada y con un alto contenido en células, hay una alta densidad celular, y ese es el motivo por el cual estas lesiones proximales pueden ser reparadas. Y hay estudios como el de Murray y el de Guschen del año 2014 que muestran que el potencial de cicatrización del ligamento cruzado anterior en estas lesiones proximales es muy similar a la del ligamento colateral medial. Este es un paciente nuestro que a los 12 meses de operado hizo una lesión meniscal. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar muestra para anatomía patológica y nos encontramos que a nivel proximal el patrón celular, vean que hay una gran angiogénesis, una alta densidad celular, y el ligamento está totalmente integrado. Hay un estudio muy nuevo que salió este año, en donde muestran claramente que este patrón celular se confirma en preparados histológicos, y ellos recomiendan la rápida intervención cuando hay lesiones proximales para preservar el ligamento cruzado anterior remanente y efectuar la reparación del ligamento cruzado anterior con o sin aumentación. ¿Cuáles son las ventajas de la reparación del ligamento cruzado anterior? Bueno, preserva la anatomía del ligamento cruzado anterior. Como dije antes, preserva la función propioceptiva del ligamento cruzado anterior nativo. Y al no tener que tomar injerto ni de isquiotibiales ni de tendón patelar, tenemos una rehabilitación un poco mejor, con menor morbilidad. Y esto hace que, bueno, en los primeros meses se recupere más rápido la musculatura. Se puede adicionar un internal brace, porque esto protege la reparación. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, y esto puede mejorar un poco el éxito de esta cirugía. Esto ya lo mostré en la charla de hace unos meses. Las indicaciones absolutas son las lesiones proximales Sherman 1, preferentemente menores a 4 meses. Hemos tenido casos que reparamos ligamentos al sexto mes y al año, pero tienen que tener un ligamento muy bueno, o sea, un remanente muy bueno para poder volcarnos a hacer la reparación. Las lesiones Sherman 2, cuando empezamos, las indicábamos bastante, hacíamos la reparación y la aumentación con el internal brace o el ultra tape, pero prácticamente al día de hoy lo que estamos volcándonos a hacer la reparación es en las lesiones grado 1. Y por supuesto no hacerlas en las lesiones intrasustancias. Acá tenemos 3 ejemplos. Esta es una lesión proximal, una lesión grado 1, esta es una lesión grado 2, ya con bordes romos del remanente. En este caso se puede reparar y hacer una aumentación. Yo no estoy tan convencido hoy de que este sea un caso para reparar. En todo caso probaría con un grasper a ver si llego al intercóndilo, y si llego muy justo prefiero directamente hacer una reconstrucción con tendón patelar o con isquiotibiales. Y esta sin duda no es para reparar, ¿no? Es una ruptura en estallido del ligamento cruzado anterior, en donde directamente lo que hay que hacer es una reconstrucción. Yo acá les voy a mostrar un videito resumido. Miren este paciente con una ruptura del ligamento cruzado anterior proximal. Tenemos todo el cuerpo del ligamento arrancado de la inserción proximal, con todo el remanente sano. Esto realmente es un desperdicio si nosotros con el shaved y con la pala ancha lo que hacemos
es acá este remanente del ligamento. Este es un ligamento que está completo y está arrancado, avulsionado del fémur a nivel proximal. Así que en estos casos lo que hacemos es, utilizamos el shaver de 5 o de 5,5 en forward y tratamos de hacer una notchplastia, primero para que ese ligamento no tenga roce cuando hace la flexoextensión, y segundo para estimular un poco el sangrado a nivel del intercóndilo. También lo que podemos hacer son unas microfracturas, y después lo que vamos a ver es cómo damos los puntos y lo reinsertamos. Tratamos de reinsertar las dos bandas, la banda anteromedial en flexión de 90 grados y la banda posterolateral en hiperflexión. Ahí estamos haciendo el orificio para el arpón de la banda anteromedial, estamos con la rodilla en 90 grados, ya dimos los puntos con pinzas pasadoras de sutura, estamos colocando el arpón de la banda anteromedial, miren cómo el ligamento se va hacia arriba, y después lo que hacemos es suturar la otra banda. Directamente lo que estamos haciendo es suturando con un ultra tape, que es como el internal brace. Y después lo que hacemos es colocar el arpón, en este caso la banda posterolateral en hiperflexión de rodilla. En este momento la rodilla está en hiperflexión. Y una vez que cortamos las suturas, lo que hacemos es probar el ligamento, que esté bien agarrado a nivel proximal, y efectuamos una maniobra de extensión para asegurarnos de que todo esté bien, que no haya nada que pueda provocar un impingement, y se acaba la cirugía. Jorge, dale acceso. Jorge, dale acceso. ¿Cómo? Habilitalo, Ale, que ahí está esperando que lo dejes entrar. Es que está todo habilitado, yo no toqué nada. No. Ahora algo. ¿Cómo? Termino y ya trato de habilitarlo, porque si no cortamos mucho la charla, Enzo. Dale. Bueno, estos son 3 dibujos de Ale que muestran esquemáticamente lo que hicimos recién. Y esto es lo que yo quiero que hable Alejandro después, que es cómo se ve la resonancia magnética luego de la reparación del ligamento cruzado anterior. Que esto es muy importante, que los primeros 6 meses hay una imagen hiperintensa del ligamento, entre el 6º mes y 1 o 2 años hay una imagen isointensa, y después del 2.º año hay una imagen más similar, hipointensa, al ligamento cruzado anterior nativo. Estas son imágenes típicas de reconstrucción. Esto no lo van a ver en una reparación. No busquen esto porque no van a ver la imagen del ligamento de esta forma. Y estas son imágenes de reparación. Al 6º mes, lo que les decía, una imagen hiperintensa del ligamento. A los 12 meses, donde ya la imagen empieza a ser más isointensa, y a los 18 meses o 24 meses, donde la imagen del ligamento cruzado anterior ya tiene una imagen hipointensa. Ahora bien, creo que no es prudente en el posoperativo, en el posoperatorio de una reparación del ligamento cruzado anterior, juzgar si ese ligamento está roto o no solamente por la imagen. Porque yo acá les voy a mostrar 2 casos muy distintos. El primer caso es un paciente que tiene una rodilla súper estable, con una imagen que, para el que no está acostumbrado a ver estas imágenes de reparación, dice, bueno, tengo mis dudas sobre cómo está el cruzado. Y acá tenemos a la derecha otras imágenes de otro paciente donde tuvo una reruptura. Si bien la imagen es distinta, no es muy distinta que la imagen de la izquierda. La diferencia, ¿cuál es? El examen físico. El paciente de la izquierda tiene un Latchman y un pivot negativo, el paciente de la derecha, que tiene una reruptura, tiene un Latchman y un pivot positivo. Así que el primer mensaje que yo quisiera darle con respecto a las resonancias magnéticas es que no juzguen el resultado de la reparación solo por imágenes. Eso después vamos a hablarlo con Alejandro. Bueno, lo que les dije antes, la resonancia magnética post reparación debe ser interpretada con mucho cuidado y debe ser correlacionada con las evaluaciones clínicas. Y es fundamental que el médico radiólogo se empiece a familiarizar con la apariencia del ligamento cruzado anterior reparado, porque si no pueden empezar los problemas de una mala interpretación y los problemas con los pacientes, ¿no es cierto? Así que eso lo vamos a charlar también con Alejandro. Finalmente,
resumir diciendo que la cirugía del ligamento cruzado anterior, la reparación, es una alternativa muy interesante en pacientes que tienen lesiones solamente proximales. Es importante la selección del paciente antes de definir qué técnica hacer. A veces tenemos que confirmarlo artroscópicamente. Y una vez más remarcar que el ligamento cruzado anterior reparado se ve distinto, totalmente distinto que el ligamento cruzado anterior reconstruido. Por supuesto que nuestro trabajo va a tener 2 años de follow-up, pero se van a necesitar muchas más publicaciones con mayor número de casos y mayor follow-up para tener mayores conclusiones. Así que no quería olvidarme también de hacer un homenaje a Diego, como lo decía una película cuando fui a verla con uno de los chicos, solo se muere cuando se olvida, así que creo que el pueblo argentino y casi todos los ciudadanos del mundo jamás lo van a olvidar porque alegró nuestras vidas con la magia que desarrolló dentro de una cancha. Así que valga el homenaje. Ale, voy a tratar de darte, de alguna forma, voy a dejar de compartir pantalla y voy a ver si puedo sumarlo. ¿Dónde estás? A ver, Enzo, ayúdame. Jorge, Sí, Jorge, sí. fíjate que está esperando que lo dejes entrar. Lo A tenés ver, que habilitar para que entre. a ver ahí. Ahí está, ahí entró. ¿Puedo entrar? Sí, No ahí sé, entró. no sé por qué. Ahí No está, sé dice docencia, música. Ahí sí, entró. sí, supuestamente estaban habilitados todos, pero bueno, no sé qué puedo ver. Pero tuvo que cambiar de compu, Ale. Ah, Algo sí. pasó. Sí. Bueno, ahora sí, Alejandro, lamento que te hayas perdido la charla, pero bueno, tuvimos problemas técnicos, la charla igual va a estar grabada. Alejandro es uno de mis grandes amigos, es uno de los mejores radiólogos del mundo y tiene muchísima experiencia en resonancia magnética en lesiones musculoesqueléticas, y con él estamos trabajando desde hace casi 2 años en las reparaciones del ligamento cruzado anterior. De modo que, Alejandro, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, te pido disculpas y te agradezco por haberte sumado a este último Ateneo. No, muchas gracias, Jorge. Sí, ahí quedé medio patinando, no sé qué pasó, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Podés compartir pantalla, Ale? Sí, a ver. Me perdí todo lo que hablaste vos, Jorge. No importa, mañana lo puedes ver en el canal Mañana lo YouTube, veo. tranqui. Bueno, ahí se ve. Sí, perfecto. El único Perfecto. problema, gracias por la invitación de nuevo, el único problema que tuve ahora es que se anuló, no sé por qué motivo del Zoom, se anuló la computadora donde tengo el archivo, así que si la idea nuestra con Jorge era ir charlando estos casos y comentándolos, porque también para nosotros los radiólogos es un nuevo horizonte, cada vez vemos más, y diría que de las 100 y pico, no sé en qué número está ya Jorge, de reparaciones que se hicieron en este último tiempo, la mitad las informamos mal, por no habernos comunicado adecuadamente. Así que también en eso me parece que en gran parte esta charla es poder ser autocrítico en eso y aprender de acá para adelante, porque si nosotros los radiólogos estamos y buscamos, entre comillas, más reconocimiento, que nuestra palabra a través del informe y a través de nuestro estudio sea escuchada y que muchas veces no nos pase, esto lo digo para otros radiólogos y también a veces para nosotros también, siendo autocrítico, que no nos pase que no leen nuestro informe y que en el no leer nuestro informe se pierde información también. Bueno, me parece que este tipo de situaciones nos hacen aprender y plantearnos. Así que en la medida de lo posible, Jorge, vos interrumpime todas las veces que quiera, creo que eso es lo más atractivo. Simplemente como introducción y para entrar en marco imagenológico, yo simplemente dar 2 tips radiológicos, si hay radiólogos o hay traumatólogos que trabajan con radiólogos, por favor,
ser insistentes en hacer adecuadamente la técnica. Cualquier técnica de ligamento cruzado anterior, ya sea en la etapa aguda como en la etapa crónica, debe llevar estos dos planos. Uno, el sagital oblicuo siguiendo la dirección del ligamento o de la plástica. Claramente, de acuerdo a la técnica, varía la orientación. No se puede hacer una sola secuencia sagital para evaluar toda la rodilla, ver meniscos. Hay una tendencia en algunos centros radiológicos en hacer una sola secuencia siguiendo el cruzado y no se ven bien los meniscos, no se ve bien el LSP, así que implica una cuarta secuencia básica cuando se evalúa el LSA. La otra secuencia que se debe incluir de rutina es el coronal oblicuo, los cortes coronales oblicuos siguiendo ya sea el LSA como la plástica nos permiten discriminar entre los dos claros haces que ya están muy bien descritos y que Jorge los nombra siempre, que son el haz anteromedial y el posterolateral, y que aunque en las imágenes, aunque no se haga doble banda, la orientación de los túneles nos lo permite ver con mucha sensibilidad. En el caso de la reparación meniscal, es sobre todo más importante porque los túneles siguen muchas veces diferentes direcciones y también eso nos puede complicar en la interpretación. Cuando yo digo que hemos informado mal los primeros estudios de reparación, es fundamentalmente porque no hacíamos de rutina el coronal oblicuo. Hoy, acá está en el Ateneo también participando Enzo Carabeta, que es nuestro jefe técnico, y es fundamental el trabajo que hace Enzo con el grupo de los técnicos e incluso con la relación con Jorge. Por lo tanto, digo, esto es un círculo virtuoso que debe ser aplicado, reitero, en estos equipos de trabajo. Otro aspecto, no hacer las rodillas con hiperextensión. La hiperextensión para la evaluación del cruzado anterior y de la plástica del cruzado anterior es muy mala, porque al poner en hiperextensión, al margen de que la rótula se haga falsamente alta, el ligamento o la plástica contactan con la notch, evitan este ángulo que normalmente se ve, que es un ángulo cerrado entre 20 y 25 grados entre el ligamento o la plástica y la notch, y a veces esa posición, sobre todo con este tipo de técnicas, provoca falsas zonas heterogéneas, por lo que se denomina en resonancia ángulo mágico. Nuestra secuencia estrella dentro de la evaluación del ligamento cruzado anterior es la densidad protónica. Todos los artículos muestran esta imagen y es una secuencia muy sensible al ángulo mágico. Gran error nuestro es la hiperextensión. Esta es la rodilla de Enzo, colocándola en la bobina. Cuando el paciente es muy grandote hay que colocar un pequeño rodillo para lograr ese grado de flexión. Otro dato a tener en cuenta, que ya lo habrá dicho Jorge en esta parte que me perdí, es la importancia de discriminar entre tipos de lesiones del LSA. La clasificación de Sherman modificada, que es esta, que los divide en 5 grados, no en 4, permite discriminar si hay o no hay compromiso de qué haces y el grado de retracción de las fibras. Como bien les ha dicho seguramente Jorge también hoy, las Sherman 1 son las lesiones adecuadas para poder hacer este tipo de reconstrucción. Cuando la lesión es de Sherman tipo 2 y hay una retracción del 25% de las fibras, es una indicación dudosa, pero probablemente la aumentación junto con la reparación puede ser una opción. No me quiero meter en aspectos quirúrgicos, y claramente las Sherman 3, 4 y 5, que es la avulsión, no tienen como indicación la reparación. Ahora bien, la resonancia magnética permite discriminar entre Sherman 1 y 2, que serían las imágenes pasibles de este tipo de cirugías. La verdad que yo creo que sí. Y digo creo que sí porque no siempre lo logramos. ¿En qué parte tiene que ver la técnica y nuestra interpretación? Yo creo que en parte es por
técnica y otras veces es por interpretación nuestra. Por supuesto, sabiendo que la imagen se complementa claramente con los hallazgos clínicos. Esta es una imagen de un equipo de alto campo de 3 Tesla, que muchas veces uno dice, bueno, debería tener un equipo de alto campo para verla. Es más linda la imagen, pero claramente no es más diagnóstica. Esta la tenemos clasificada como Sherman tipo 1. Y te pregunto, Jorge, ¿a vos te parece por la imagen una Sherman 1 o podría ser una 2? No sé si me escuchás, Jorge. No sé si Ahí se está, ¿me escucha. escuchás ahí? Sí, ahí sí. Bien, antes que responda la pregunta les cuento qué pasó. Hubo una actualización de las Mac sobre todo, que hicieron que alterara todo el sistema de Zoom. Por eso es que se nos cambió toda bueno, todos los problemas técnicos que tuvimos. Escuchá, esta es una imagen que yo, cuando la tengo frente a un paciente, lo que le explico al paciente es, mira, pareciera que es una lesión que potencialmente puede ser reparable, pero esto lo vamos a definir artroscópicamente. Porque puede ser una lesión grado 1, pero cuando haces la artroscopía puede ser una lesión grado 2 o un poco más también, porque hay algunas fibras que parecieran como que están bastante heterogéneas. Así que dejo un 50 y un 50. Bien. Esta es una teóricamente Sherman tipo 2, simplemente evaluando que hay Sí. compromiso. Evidentemente alguna llega, alguna posterolateral llega, no llegan las anteromediales, acá hay posterolaterales retraídas un más del 25%, y las anteromediales, alguna debe llegar. ¿Por qué digo alguna debe llegar, incluso con un equipo de alto campo? Por la tensión del resto de las fibras. Cuando hay tanta tensión del resto de las fibras, alguna fibra remanente periférica probablemente quede, pero esta es una lesión Sherman 2, sería según la clasificación de porcentajes de retracción. Estas imágenes no dejan lugar a duda imagenológica, al margen que pueda tener una rodilla con tope. La retracción, la ondulación de las fibras distales y la distancia con las inserciones proximales son claramente un Sherman tipo 3, al igual que en esta, que el compromiso es difuso. Así que bueno, si bien, y esta es una Sherman 5, que sería una abulsión distal y que queda fuera de estas consideraciones. Por lo tanto, eh, si bien la imagen es muy sensible y específica, como describe este artículo del 2018, y en donde el 20% aproximadamente de las lesiones se producen en el sector proximal, la resonancia, como bien dijo Jorge, nos da una orientación, pero no nos permite liberar al cirujano de tener que abrir el paraguas para ampliar las posibles técnicas quirúrgicas. En otras no hay duda, pero en estas por lo menos generamos la duda. No sé, Jorge, ¿qué opinás al respecto? Y Sí, si hay sí, algún comentario. por supuesto, sí, sí. Volvé a la diapo anterior, por favor, Ale. Sí, Esta imagen que vos estás mostrando ahí, claramente es una lesión grado 1, que si ustedes quieren volcarse a la cirugía, es la indicación, si se confirma artroscópicamente, la indicación por excelencia para efectuar una reparación. Lo que pasa es que voy a redoblar la apuesta. Nosotros en este tipo de lesiones también estamos haciendo PRP y los resultados son fantásticos. Entonces, en pacientes quizás que no tienen una gran demanda deportiva, que tienen por encima de 40 a 45 años, la verdad que funcionan bien también con el tratamiento conservador. Así que el panorama se abre un poco más. Jorge, Ale. te hago dos preguntas. Una clínica, estos pacientes con, vamos a decir, potencialmente imagenológicamente Sherman 1, ¿tienen Latchman con tope siempre? ¿O pueden tener rodillas? ¿O cuando la rodilla es claramente inestable, sin tope, ya no es, ni se considera, aunque la imagen Mira, parezca? vos reparás un ligamento que tiene una inestabilidad acorde a lo que vos estás viendo en la resonancia, ¿no? Más allá de la conformación artroscópica. Si el paciente tiene un pivot de 3 cruces y tiene un Latchman de 2 cruces o 3 cruces, se acabó la reparación. Eso Claro. te molesta decir.
Pero hay pacientes que con esta lesión que vos estás mostrando acá, tienen un Latchman positivo o tienen un pivot positivo, porque esta imagen, yo no estoy viendo todos los cortes sagitales, pero yo no sé a cuál de las dos bandas corresponde. Si esta lesión fuera de la banda anteromedial, quizás tendría un Latchman positivo, mientras que si fuera la banda posterolateral, quizás tiene pivot y no tiene Latchman. Eso es lo que hay que ver con el examen clínico del paciente. Perfecto. Bueno, y no, la otra pregunta que te hacía, esto es en pregunta mía, porque por ahí para los artroscopistas es una pavada, pero vos decís, bueno, es potencialmente un Latchman, un Sherman 1. ¿Qué lo define artroscópicamente? Cuando vos te metés con el artroscopio y utilizás el palpador, retraes las fibras, ¿qué maniobra artroscópica te termina de definir la cosa? Hay varias. La primera es la macroscópica. Vos cuando apenas rotás la óptica hacia el intercóndilo, te das cuenta si el ligamento se rompió a nivel proximal, si el ligamento se rompió y se retrajo, ya siendo un Sherman 2, o si hay una lesión mucho más importante que automáticamente pensás en una reconstrucción. Pero si tenés dudas, vos podés tratar de colocar el palpador, ver qué porcentaje de la inserción proximal se rompió, si lleva un tiempo, si está adherido al cruzado posterior, y si seguís teniendo dudas, hay un trabajo chino que mostró que lo que ellos hacen es agarran el remanente del ligamento cruzado anterior con un grasper y lo llevan hacia proximal. Si cuando hacen esta maniobra ellos ven que el ligamento llega cómodo a nivel proximal, lo reparan. Si ellos, tirando del remanente del ligamento con el grasper, ven que el ligamento llega muy justo o que no llega, directamente van a la reconstrucción. Perfecto. Bueno, acá dos imágenes. Esta me la facilitó mi amigo Luis Cerezal y esta es imagen de Jorge Chala, simplemente para recordar algo que ya lo saben todos, cómo se ven los dos haces en la... No sabía dónde poner, quería meter el video y lo puse acá. Y bueno, no siempre vemos, pero acá agrego un concepto, como verán, aparte del coronal oblicuo. Hoy por hoy, si hay radiólogos, y de paso le vuelvo a refrescar a Enzo que cada tanto nos aparece a veces por tiempo o lo que fuera, no hacen el coronal oblicuo, es una secuencia fundamental y de rutina para este análisis fino. Agrego el axial como opción. Fíjense, en este caso, acá no se me disparó el video, lo voy a mostrar así. Esta es una imagen del equipo en el que trabajamos con Jorge, donde se ve lo que aparentemente sería una lesión de Sherman 1, no se ve toda la continuidad, como bien dijo Jorge, y acá lo que es muy importante y que después es un tema que vamos a tener que empezar a trabajar con más precisión, es en que el traumatólogo en su consultorio pueda ver la continuidad del estudio y no depender, como me dice Jorge cuando está enojado, no me muestres la imagen que vos querés, sino las que yo necesito ver, pasame todas las imágenes. Y esa situación que hasta hace un tiempo era muy dependiente de que el técnico hiciera la placa, porque hay una contradicción cuando el traumatólogo dice, che, no me mandes 1000 imágenes todas chiquititas en 10 fotos y no me mandes tan pocas imágenes. Y es verdad, todo es verdad. Creo que hoy ya está bastante resuelto con que los programas permiten ver en DICOM y permiten evaluar comparativamente las imágenes. Hay programas gratuitos como el OROS, que es buenísimo, o el OSIRIX, que permiten jugar de esta manera. Esto es una grabación que hice hace un rato sobre una imagen del OROS en vivo, simplemente bajando un estudio al sistema y pudiéndolo comparar. Es cuestión de aprender. Me comprometo a enseñarle a Jorge y armar algún instructivo para todo su equipo y el que necesite de cómo manejar estos programas que dan muchísima información al respecto. Sin meterme en todo este concepto largo, simplemente quiero para los radiólogos, y esto lo hemos hablado otras veces, aprender a discriminar en nuestro informe entre reconstrucción, aumentación y reparación. La reconstrucción es la clásica imagen del LSA, la aumentación, no sé si hablaste Jorge, pero es una técnica intermedia donde se conserva el remanente y se lo aumenta con alguna tunelización de diferentes tipos, y la reparación es en la que
nosotros radiólogos muchas veces entramos en la confusión. Las imágenes, hoy por hoy, en el postquirúrgico, en las clásicas visualizaciones entre semitendinoso y recto interno y hueso, tendón, hueso, que junto con el cadavérico son las que más vemos, tienen las mismas consideraciones cuando evaluamos reparación. En teoría, y no sé si ya lo dijiste, Jorge, en la reparación el proceso de ligamentización es mucho menos evidente, si bien hay un proceso inflamatorio del tejido sinovial, al conservar la estructura ligamentaria, no existe el clásico proceso de ligamentización. Sin embargo, los cambios a través del tiempo en la señal son muy similares a los de la plástica o a la reconstrucción convencional. ¿Qué cosas miramos cuando vemos? Y a esto no escapa la reparación, y ahí ya me voy a meter. ¿Qué cosas miramos? ¿Qué orientación tienen los túneles? Cosa que en la reparación no tiene tanta trascendencia. La señal del neoligamento, la señal, las consideraciones para con la reparación son exactamente las mismas. Si hay o no hay continuidad, por supuesto que también. Y los hallazgos asociados, que en general, como las lesiones por reparación son con lesiones parciales, los hallazgos asociados o las lesiones asociadas como lesiones ligamentarias, multiligamentarias o meniscales son menos frecuentes, así que también es a tenerlo en cuenta. Este sí es un dato que me parece que es el más importante cuando evaluamos la reparación. Estas son la reparación, estas son imágenes de reconstrucción, pero la señal del neoligamento, claramente lo que uno quisiera mostrar es que siempre se vea homogénea. ¿Qué pasa? De acuerdo al tiempo de evolución y la técnica quirúrgica empleada y al tipo de rehabilitación, los cambios en la estructura pueden ser, en la señal pueden ser variables. ¿Qué es lo que hoy aceptamos como esperable? Es que durante el primer mes postquirúrgico una reconstrucción del LSA sea homogénea. En cambio, la reparación no va a ser homogénea. Eso sería lo esperable. ¿Qué es lo esperable a los 6 meses? Que tanto la reconstrucción como la reparación sean heterogéneas. Todavía no es esperable que una reparación sea homogénea. No quiero hacer un trabalengua con todo esto y ahora lo voy a explicar bien. La clásica imagen de reconstrucción, vuelvo a lo que estoy mostrando ahora, es que las fibras son heterogéneas y es raro que sean homogéneas. A los 12 meses es esperable que sean homogéneas, tanto en la reparación como en la reconstrucción. Ahora después aclaramos un poco más. Otro aspecto a tener en cuenta, y esto lo hemos discutido y hablado un montón, ya todos lo saben, pero también es bueno para los radiólogos que participan que tengan este dato en cuenta. De acuerdo al tipo de rehabilitación, si bien hoy la tendencia es no hacerla tan agresiva, las rehabilitaciones agresivas, tanto en la reconstrucción como en la reparación, presentan mayor heterogeneidad sin que esto tenga un correlato directo con las pruebas funcionales y la clínica del paciente. Esta imagen la saqué de una charla del grupo del italiano de Costa Paz y Sícaro, que yo no tengo tanta experiencia en aumentación aislada, pero ver fibras remanentes del LSA con neoligamentos, hay diferentes técnicas, imagenológicamente no tengo experiencia y no sé reconocer las diferentes técnicas de aumentación, pero las vemos con mucha más frecuencia. Y ahora voy a mostrar varios casos que tiene Jorge y le voy a preguntar también. Y ahora ya me meto con la reparación, Jorge, no te asustes. Hay varios casos en los que combina reparación y aumentación. Y voy a mostrar esos casos. Acá finalmente llego a las imágenes de reparación y lo esperable es encontrar esta imagen. No ausencia de túnel tibial, porque son las fibras nativas del ligamento cruzado anterior, y al menos las dos arpones. Te hago una pregunta, Jorge. ¿Siempre se ponen los dos arpones respetando
las bandas del ligamento o puede ser que a veces veas solo uno? Si solamente vas a ver una, si está rota una de las dos bandas nada más. Pero cuando la lesión es proximal y compromete a las dos bandas, vas a ver siempre dos arpones. No quiero seguir avanzando porque yo supongo que vas a mostrar también reparación y aumentación. Pero si Así es, hubiera una aumentación, vas a ver túneles de la mitad del diámetro o menos que lo que haríamos una reconstrucción. Pero creo que es lo que sigue, ¿no? así es. Bueno, imagen, ahí vuelvo sobre este tema. Para los radiólogos que cometemos este error, incluso los de nuestro equipo que seguramente estarán mirando, lo verán después. Decimos, esto no es reconstrucción del LCA, uno se tiene que poner el chip de reparación. Lo ideal es ver esta imagen. Fíjense que este túnel parece no estar en relación a la llegada del ligamento, pero en realidad es porque no estoy viendo el otro túnel, que tiene una angulación tan horizontal que no me permite evaluar en toda la continuidad de la imagen. Por lo tanto, tener en cuenta ese aspecto. Vuelvo a reiterar la importancia de ver los videos dinámicos. Esto lo hablamos muchas veces con Jorge y yo le mando el videíto por WhatsApp y él me dice que claramente lo prefiere de esta manera cuando nos comunicamos por algún paciente, pero ahí se ve muy bien. Si quieren ver, fíjense cómo se vería o cómo sería la situación ideal. ¿Cuándo sería la imagen ideal? ¿Cuándo se vería la imagen ideal? Es a los 12 meses. Ya voy tirando la conclusión. A los 12 meses el ligamento debería verse con esta señal. Ale, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, Ahí me permito disentir contigo. A los 12 meses empieza a verse más isotónico el ligamento. Sí, Pero hizo yo intenso. considero que lo vas a ver más con una señal más hipointensa después del año y medio, dos. Vos estás hablando en cuanto a las publicaciones, yo te estoy hablando en cuanto a lo que veo yo con mis pacientes. Por eso Sí. no quería dejar No, pasar, ¿viste? Hacer el no, comentario no. que veíamos en nuestros pacientes. Por eso yo ahí, por eso lo puse en potencial. Debería ser así, aunque yo también hoy, y estos días que me puse a repasar los casos y a comparar, la experiencia nuestra, que es vasta, tu experiencia nos indica eso, que si bien es un slide que me hubiese faltado hacer, es mostrar cómo son las señales entre una reconstrucción y una reparación en relación al tiempo. Y claramente, en la reparación, si bien lo potencial y lo que dicen los artículos, estos dos artículos me los pasó Jorge y están muy bien, donde demuestran que la señal de la plástica de la reconstrucción es muy sensible y específica, también hablan de que recién a los 12 meses uno debería encontrar la señal hipointensa, aunque también plantea que a los 12 meses podría no encontrarse del todo hipointensa. Es ligeramente contradictorio, pero porque uno esperaría que la plástica negra ya se encuentra a los 12 meses. Pero muchas veces lo que vemos en estos pacientes, y perdón que sea un poco redundante en esto, es que está más negro a los 6 meses que a los 12 meses, porque el proceso de ligamentización no es el mismo. Y después, si querés, podemos profundizar un poco más. Sí, yo creo, Alejandro, y perdón que te interrumpa, que hay una gran variación individual. Cada paciente, no hay imágenes que vos repetís como cuando haces un isquiotibial o como cuando haces un tendón patelar. Hay otros factores que a mí me parece que todavía desconocemos que influyen para que esa imagen del ligamento reparado no sea igual en todos los pacientes. Sí, así es. Esto es una charla que también nos debemos para cuando el trabajo esté más en fase final, porque yo he revisado un montón de cosas y me gustaría después charlarlas con vos, porque son con los casos puntuales, pero un poco la imagen general que hemos visto entre los 6 y los 12 meses es esta. Un ligamento ya no muy hiperintenso, sino más bien isointenso, como dijiste vos, tirando a hipointenso, continuo. Y lo que sí me ha llamado la atención, Jorge, es que todos los pacientes, o gran parte de los pacientes, tienen una fibrosis
o un tejido fibroso sobre el trayecto, no un cíclope, que no los he visto, no he visto metaplasias condroides o cíclopes, pero sí he visto bastantes con tejido fibroso un poco más hipertrófico de lo que tengo acostumbrado a ver. ¿Esto es una apreciación que vos tenés? O Sí, simplemente... sí, está fantástico lo que estás planteando, ¿vale? Dos cosas. Una que no la dijiste y creo que coincidirás conmigo. Una característica de los ligamentos reparados es que no tiene bordes nítidos. Es como que no se ven bordes nítidos como en las reconstrucciones. No sé si coincidís, ¿vale? Totalmente, totalmente. Y otra cosa, esta imagen que vos estás mostrando de fibrosis, yo interpreto que puede ser consecuencia de dos cosas. Una es del sangrado que nosotros estimulamos con el punzón en el intercóndilo para tratar de tener un aporte biológico a la reparación que hicimos. Y otra es la inmovilización. No se olviden de que nosotros inmovilizamos al paciente casi 10 días. Entonces, eso puede hacer que el sangrado intraarticular te provoque esta imagen fibrótica, que es cierto lo que vos decís, lo vemos en muchos pacientes, Alejandro. Bien. Te hago una pregunta. ¿Alguno de esos pacientes o esas fibrosis que a mí me llaman la atención y que somos muy cautos en nombrarlas en el informe, porque viste, a veces tenemos que tener esa precaución para no generar un problema médico legal cuando no hay un problema clínico encima? ¿Esto vos tenés pérdidas de movilidad o rangos de movilidad por esa fibrosis o es solo un hallazgo imagenológico? No, sí, hemos tenido creo que 3 o 4 pacientes, los cuales fueron operados de LCA y LCM. Nosotros al LCA, si tiene una lesión proximal, le hacemos la reparación como mostramos anteriormente, y al LCM lo que le hacemos es una aumentación con ultra tape. Y sobre todo los problemas de movilidad los hemos tenido en pacientes que hemos reparado o aumentado el LCM. No hemos tenido problemas de artrofibrosis en pacientes con reparación, aunque debo admitir que después de 10 días de inmovilización les cuesta más recuperar el rango de movilidad, curiosamente, que a un paciente con una reconstrucción, cuando debería ser al revés. Pero después lo recuperan fácilmente, pero de entrada les cuesta más mover. Yo calculo que es por lo que les decía, ¿no? El sangrado que uno provoca cuando estimula el intercóndilo. Este es un programa gratuito que se llama Oros, se los recomiendo a los que tienen Mac, y hay otros que son para PC, como el eFilm, hay alguno más que ahora se me escapa, pero después si quieren se los puedo pasar. Fíjense, esto es el Oros con con las imágenes en DICOM, que todos los equipos dan. Fíjense, acá puse algunos de los que estamos haciendo con Jorge, verán que hay figuras Jorge, saqué el nombre del paciente, los hacemos en el centro de Jorge. Y fíjense la cantidad de estudios para evaluar y analizar y la cantidad de casuística que tiene. Y que, claro, hoy le decía a Jorge, hay tantos que más o menos busqué los que tienen patrones similares. Y en todo caso después podíamos, para mantener el anonimato de los pacientes, ir mostrando algunos que particularmente quiera él, pero más o menos todos han respetado las mismas características imagenológicas. Fíjense, este es un caso donde la imagen sagital oblicua muestra la reparación homogénea, algo heterogénea cerca de la zona de los arpones, perfectamente localizados, con un poco de sinovitis esperable para el tiempo, y una cápsula articular y un tejido fibroso de la grasa de Hoffa menos marcado que a los 12 meses. Este mismo paciente a los 12 meses, un poco más de sinovitis, el ligamento, por supuesto, se sigue viendo homogéneo, pero más grueso. Como dice Jorge, los contornos se van perdiendo y si bien, como también dijimos, no hay un proceso de ligamentización por cómo está descrito, sí, entiendo que hay un proceso inflamatorio cicatrizal periligamentario que provoca esta heterogeneidad en los contornos, a diferencia de lo que ocurre en la reparación convencional. Y fíjense cómo en este paciente hay un engrosamiento fibroso de la cápsula articular anterior y un poco más de sinovitis, probablemente por el tiempo de rehabilitación que lleva. Este es un ejemplo.
Este es otro ejemplo y es el que hablábamos con Jorge. Yo no sé si vos lo debés tener, ahora no tengo el Excel, pero no sé en qué porcentaje de los casos combinás reparación, yo me doy cuenta por la dirección y la longitud de los arpones, con aumentación. Jorge, como vos dijiste, la aumentación muestra túneles de, no sé, 4 o 5 milímetros, no sé de cuántos son, y me contás si puede ser en qué casos Sí, utilizás la los túneles son de 4,5 o de 5 milímetros y cuando nosotros empezamos a hacer la reparación, al principio estábamos enfocados en reparar y reparábamos las lesiones grado 1 y todas las lesiones grado 2. Y con el tiempo nos dimos cuenta que a pesar de evolucionar bien, las lesiones grado 2 hay que tener mucho cuidado porque no todas terminan teniendo una imagen buena del ligamento cruzado anterior. Entonces, son rodillas que el paciente tiene una rodilla estable, el paciente no manifiesta inestabilidad subjetiva, pero es una resonancia que, a ver, el cirujano que no está entrenado a ver este tipo de resonancias, es lógico que dude y que diga, ese ligamento no me gusta. Por eso es que nosotros hoy, después de casi 1 año y 8 meses que empezamos con estos pacientes, la indicación de las lesiones grado 2 las estamos eh, guardando un poco, Alejandro. Sí, Este es un perfecto. paciente que seguramente le hicimos una reparación y una aumentación con ultratape. El ultratape arriba lo fijamos con endobottom y abajo un tornillo de biotenodesis. Por eso la imagen que ves de la reparación y estos túneles más, digamos, de menor diámetro que en la reconstrucción. Perfecto. Bueno, otro caso, acá está es importantísimo el análisis de todas las imágenes, soy insistente en eso. Eh, Acá fíjense cómo se ve la plástica, como dijo Jorge, un poco heterogénea en los márgenes, un tejido tipo cíclope o ciclopoide, que por ahí no tiene ninguna trascendencia en la funcionalidad, pero que a veces tenemos que tener cuidado nosotros al informarlo, tener en cuenta eso. Y Ale, una cosa sí, importante que quiero remarcar. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior, vos mirando 2 o 3 cortes te das cuenta si está homogénea, si está continua, si está en buena posición. En la reparación te obliga a ver todos los cortes, todos los cortes, así es. porque la reparación no tiene bordes definidos. Entonces, en el video del medio que vos mostraste, si vos me mostraste el inicio, yo te digo, ese ligamento no me gusta, ahí, no me, volvé atrás. Ese ligamento, y para mí ahí no está. Yo te puedo decir que ese ligamento está roto, cuando lo veo. Ahora, sigo al siguiente corte y es una imagen que a mí me tranquiliza mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy revisando al paciente y no tiene ni latchman ni pivot. Por eso te Claro, digo, esta es la imagen que preocupa y después al claro, lado la otra imagen que claramente se ve exacto. bien. Ahí lo mismo, en este caso tiene por un lado la aumentación y por otro lado la reparación. La que vos decías, Jorge, a ver si es este caso, puse uno solo, donde hiciste un colateral medial. Este paciente, a los 6 meses, todos los estudios que tenemos son de los 6 a los 12, peri 12 y 18 meses. Esto tiene aumentación y reparación. Al radiólogo, para el radiólogo, esto es reparación y esto es aumentación. Y continuidad de la del ligamento y señal heterogénea alrededor. Fíjense cómo en este paciente, a los 6 meses, la señal que rodea los túneles, en este caso con la plástica del colateral medial que decías vos, Jorge, ¿no? Ujú. Esa Fíjense imagen cómo que es estás normal. viendo, esa imagen que estás viendo de colateral medial es una aumentación con ultratape, Así es, que es como un internal brace, es exactamente lo mismo. perfecto. Y ahí lo que yo les quería mostrar es cómo va cambiando la señal y es normal que hasta los 6 meses, en una evolución normal, la señal de la médula ósea sea un poco más heterogénea por osteopenia, por inmovilización,
que haya edema rodeando los túneles. Así que son parámetros que estos son genéricos para todos los exámenes postquirúrgicos. Pero, y de nuevo, uno esperaría, si bien, como dijo Jorge, no siempre a los 12 meses está homogéneo, es que sería posible que haya cierta homogeneidad en la continuidad de la plástica. Cierta homogeneidad en la continuidad, y que está mal dicho plástica, sino del ligamento reparado. Alejandro, si me Sí. permitís, yo hablaría de una alteración clínico-radiológica. Son Sí. pacientes que están estables, pero que radiológicamente hay que esperar más tiempo para ver un ligamento más parecido al normal. Perfecto. Esta clase técnicamente me complicó un poco porque en el sentido que es más lindo ver la imagen estática, por eso si los confundo un poco cuando las paso, porque quisiera mostrar de manera dinámica las imágenes comparativamente y técnicamente no lo pude hacer. La mejor manera es hacerlo con los formatos estos, el Oros y el Osirix, que con estos cambios de programa no los pude hacer, pero es poder mostrar en vivo las dos imágenes en forma simultánea. Por eso acá a la izquierda tienen la imagen estática de qué es lo esperable, y del lado derecho la visión dinámica. Fíjense cómo se ve la cápsula ya engrosada y cómo se ve la plástica del otro lado. No es Está plástica, bueno. acuérdate, ¿eh? La plástica no, la reparación, perdón. ¿Ves que son vicios de profesión? Claro, no, nos pasa lo mismo a nosotros, ¿eh? Bueno, y este es un caso que es uno de los que puse completo en el sentido de la prequirúrgica, y esto con esta imagen, Jorge, vos decidiste el tipo de reparación. Es el que hablábamos hoy a la mañana, Jorge. Este paciente, que yo lo miro en la imagen estática y parece un cruzado continuo, probablemente tenga inestabilidad, me obliga a mirar todos los cortes para determinar si es una lesión es una lesión Sherman 1 o Sherman 2, si compromete a los haces anteromedial o posterolateral. Acá yo veo un ligamento continuo, ligeramente ondulado, pero realmente me quedo con muchas dudas acerca de qué grado es, si es Sherman 1 o Sherman 2. Y el gran error técnico nuestro en este estudio es no haber hecho el coronal oblicuo. El diagnóstico me lo termina dando esta imagen coronal convencional, no adecuadamente hecha, donde se ve un posterolateral retraído, un poco más allá de un Sherman 2, pero con un anteromedial continuo, donde claramente muestra que es una lesión aguda por las lesiones asociadas que normalmente tienen este tipo de lesiones. Fíjense, esta es una reconstrucción, una reparación y aumentación a los 6 meses. Jorge, este es el caso que hablábamos hoy, que le hicimos un control esta semana. Se ve perfecto ya a los 6 meses la reparación, ya me estoy haciendo un trabalengua, y se ve un poco más heterogénea la aumentación. Se ve ahí, ¿no? Sí, eso 6 tiene meses. una explicación que nos fuimos dando cuenta en la medida que fuimos haciendo los procedimientos. Y tiene relación a qué lugar, en qué lugar colocas el túnel tibial para hacer la aumentación con el ultratape o con el internal brace. El tendón de isquiotibial o de tendón patelar es flexible, el ultratape no. Entonces, si nosotros no ubicamos el punto anatómico a nivel de la tibia, dependiendo de qué banda querramos aumentar, cuando hagamos la flexión o la extensión, si hacemos la aumentación con 2 ultratapes, uno de ellos se va a aflojar en extensión, y eso lo vemos artroscópicamente. Y no nos dimos cuenta cómo podíamos resolverlo hasta que pasaron unos meses. Y la forma de resolverlo es: queremos aumentar la banda posterolateral, vamos al sitio, al footprint de la banda posterolateral a nivel de la tibia. Queremos aumentar la banda anteromedial, tratamos de sacar el túnel en el footprint
de la banda anteromedial. Por eso para los cirujanos más jóvenes es muy importante repasar la anatomía del ligamento cruzado anterior, porque esta imagen probablemente sea porque el ultratape esté flexuoso, porque no esté tenso, o sea, se está bancando toda la estabilidad articular, la reparación, o sea, en este caso la aumentación no está cumpliendo la función con la cual nosotros la colocamos. ¿Se entiende o fui medio complicado? No, perfecto, va. Yo sin conocer técnica entiendo lo que dijiste. Jorge, este caso es el que hablábamos hoy o ayer, que se hizo ayer, creo que el control, donde vos me contás que tiene funcionalmente está muy bien, clínicamente está muy bien, pero en el control de 12 meses que hicimos, a pesar de que uno pensaría que a los 12 meses debería ponerse más homogéneo como pensamos en la reparación convencional, en este caso, y como vos bien dijiste, está un poco hasta más heterogéneo. También hay un error técnico nuestro. Estas secuencias que utilizamos, y esto es mucho para los radiólogos, tiene que ser un T2, hay que elegir una secuencia que no genere tanto ángulo mágico, que sea más verdadera, que no tenga artefacto, por eso la densidad protónica con supresión de la grasa, que muchas veces nos gusta para mostrar los contrastes de imágenes, provoca técnicamente mucho ángulo mágico, o sea que exagera los blancos, y por otro lado es muy sensible a los pequeños artefactos, estos pequeños rebarbas instrumentales o aunque sea estas pequeñas y sutiles imágenes tipo metálicas provocan mucha alteración en el campo magnético. Fíjense este estudio de 6 meses, que esto es de principio de este año, y la actual no hacíamos coronal oblicuo, gran error nuestro y que reitero, no puede faltar, es un error del radiólogo hacerlo de esta manera. Para no ser tan extenso, podemos revisar más casos o charlarlo y ya estamos bastante en tiempo. Quería destacar que si bien es un tema chiquito, hoy por hoy nos ocupa un montón, cada vez lo vemos más. No solamente el grupo de Jorge hace la reparación, sino que ya se ha hablado mucho, pero como a ustedes les pasa en la artroscopía, que ven solo algunas fibras rotas y en los Sherman 1 y 2 y perder esa biología de lo que queda o el remanente del ligamento o los propioceptores, los mecanorreceptores y demás, que yo no sé si tienen, se habla mucho de eso y aprovecho para preguntarle a Jorge también, una de las características de conservación biológica es conservar los mecanorreceptores y demás, si eso tiene realmente una traducción clínica, si el paciente tiene mejores sensaciones antes que con la reconstrucción clásica. No sé, Jorge, si eso es así. Sí, es así. Bueno, yo lo dije en la charla previa que lamentablemente no pudiste ver por los problemas técnicos que tuvimos. Yo te invito a que la vuelvas a ver mañana cuando esté subida al canal de YouTube, porque ahí mostramos una correlación de anatomía, histología y vascularización. Y se ve como tanto en la aumentación como en la reparación, al mantener las fibras distales del ligamento cruzado anterior, que son ricas en mecanorreceptores y en fibras propioceptivas, el paciente se beneficia de este punto. Perfecto. Sí, yo un poco para ver en tu práctica que sos el que realmente tiene la experiencia, porque en todos los artículos se destaca eso, pero a veces uno no sabe hasta qué punto es así. Pero bueno, sin duda la resonancia es muy buena, hay que tener mucha técnica. Acá no depende a veces del alto o bajo campo, sino en hacer una adecuada técnica. La responsabilidad, y ahora lo voy a poner abajo, de que el estudio salga bien es del médico que le informa, por lo tanto cada vez que un estudio sale mal, por supuesto que nosotros tenemos que trabajar. Yo trabajo mucho con Enzo y con el grupo de los técnicos y así todos cometemos este tipo de errores. Hay que trabajar mucho en ese aspecto. Siempre tenemos esta discusión. Para mí, en este caso tenemos muchos casos hechos a los 6 y 12 meses porque también es un aprendizaje, un nuevo concepto, pero para mí, todos ustedes, los traumatólogos, dicen que no es un criterio de alta deportiva o alta, sí, una alta médica para la imagen de resonancia magnética, y yo creo que si bien no
para no entrar en conflicto, no es un criterio mayor, es un examen que necesariamente se debe hacer. No solamente para saber dónde uno está parado, no solamente para decir sí, puede volver, entiendo que no es un criterio mayor en eso, pero es un criterio necesario para descartar sinovitis, para descartar lesiones asociadas y para asegurar que el retorno a la actividad deportiva sea adecuado. Yo no conozco prácticamente caso de retorno deportivo en donde no se haya hecho una resonancia. Podemos discutirlo, Jorge, ¿eh? Pero bueno, capaz que... No, es así, sería lo ideal. A ver, en el deportista de alto rendimiento hay que hacerla, yo diría obligatoriamente, también un poco para cubrirnos los cirujanos, ¿no? Bueno, está de alta en estas condiciones con una imagen de resonancia magnética en el cual el neoligamento se ve correctamente. Ahí nos pasa que tenemos operados jugadores profesionales con reparación del ligamento cruzado anterior, y me ha pasado que cuando ese jugador va a otro club, nos llama el médico del club y nos dice, no veo claramente el ligamento cruzado anterior, por lo que hablamos recién, porque el ligamento reparado no se ve como el ligamento reconstruido. Entonces, bueno, uno trata de dialogar con ellos, les explica qué es lo que se hizo y les haces la pregunta de cómo está funcionalmente la rodilla, si tiene latchman o tiene pivot. Y bueno, me ha pasado que las veces que he hablado con los médicos de otros equipos que han recibido un paciente con reparación, te dicen, no, la rodilla está estable. Entonces uno trata de darle su punto de vista. Dice, mira, el jugador está entrenando, con nosotros no tuvo ningún problema, está la rodilla estable, esa es la imagen que tiene una reparación. Por eso es tan importante, Ale, por eso es tan importante todo lo que vos mostraste, porque esto es algo nuevo para nosotros. Y esto es muy importante que empiece a conocerse, que creo que lo repetimos por enésima vez, la imagen de un ligamento reparado o reparado y aumentado no tiene absolutamente nada que ver con la imagen de un ligamento reconstruido. Ese es el concepto fundamental que se deberían llevar los médicos, traumatólogos, artroscopistas, deportólogos o radiólogos que participaron de estas charlas de hoy. Sí, así es. Como dijimos también, no necesariamente tiene que estar homogéneo, idealmente sí, según los artículos, pero ya sabemos, como dijo Jorge, por la experiencia, que pasados un año y medio, las reparaciones, sigo equivocándome, pueden ser ligeramente heterogéneas. Como dijo Jorge, es muy variable. Claramente vemos pocas lesiones asociadas, seguramente también porque estas lesiones Sherman 1 y 2, al ser más limitadas en la extensión, probablemente arrastren menos lesiones como meniscales de la raíz o incluso de los ligamentos colaterales. La única complicación, entre comillas, imagenológica es estos cambios fibrosos de esta artrofibrosis de la cápsula anterior, que creo que la veo con un poco más de frecuencia que lo que la veo, como dijimos antes, en las reparaciones clásicas. Un dato para los radiólogos: debemos conocer la técnica, como dijo Jorge, somos responsables de que aparezcan siempre sagitales, cortes sagitales y coronales oblicuos de rutina en cualquier ligamento cruzado anterior. Jorge, tenés, de las 10 veces que me puteás por mes, solo te acepto que me putees si no te mandamos los coronales oblicuos. Y después, no hay diferencias entre alto y bajo campo. Gran parte de la experiencia que mostramos acá la hacemos con equipos específicos para rodilla, de extremidades. Son unas imágenes 100% diagnósticas. A veces el alto campo es más lindo, pero el alto campo también tiene más tendencia a alterar el campo magnético y a ver ángulo mágico. Es igual un tema para discutir. Nosotros radiólogos deberíamos intentar aproximar un Sherman. Realmente, hace un tiempo tuvimos un Ateneo y hablamos de este tema y me puse muy firme a buscar Sherman y tratar de discriminarlos con equipos de alto, de bajo campo, y no, me cuesta un poco. Lo que nosotros intentamos en el informe es decir que la lesión impresiona parcial. Empezamos a poner en el informe ese concepto que en un momento era mala palabra, porque los traumatólogos nos decían, no digan parcial
porque no se operan imágenes, sino estabilidades o inestabilidades. Si bien ese concepto es real, estas lesiones parciales en general, parciales entre comillas, están indicando que es una lesión que alguna continuidad tiene y entrarían dentro de esta Sherman 1 o 2. Por lo menos achicamos el campo. Para el traumatólogo es importante, como nos pasa con Jorge, hay una imagen muy linda que Jorge tiene en sus Ateneos de YouTube, donde pone, y es uno de los pocos que reconoce eso, y pone dos manos entrelazadas, dándose la mano, y la importancia del compromiso entre el radiólogo y traumatólogo. Nosotros ese camino lo tenemos allanado, y en esto también participa Enzo Carabetta, que es el jefe técnico, que está encima todo el tiempo de poder ir mejorando estos aspectos, desde lo técnico. Es importante que empiecen a manejar las imágenes DICOM, no hay excusa de ningún lado para no hacerlo, se puede manejar desde el teléfono y con cualquier computadora, ya sea Mac o PC, bajando un programa gratuito, se puede hacer, y es muchísima más la información que se puede dar. Y por supuesto que tenemos que tratar de expresar lo que nosotros nos floreamos mucho diciendo todo esto, y ayer Jorge me mandó este paciente, acá está, me puso, no sé ni lo que me puso. ¿Qué pusiste? Posoperatorio LSA. En un paciente, y el técnico me puso, cirugía LSA hace 12 meses, sin traumatismo. La RM se la pide su doctor para control posoperatorio de la rodilla izquierda. Paciente inquieto. Estoy frito. Entonces, y esto no es para que se lo ponga a Jorge, porque nos pasa a todos. Si nosotros, yo entiendo esa situación, digo, del mismo modo que nosotros siempre los radiólogos nos paramos de la vereda de enfrente y les pedimos que pongan datos, que nunca ocurre, porque todos en la vorágine no lo podemos hacer. Creo que no nos tenemos que basar en eso nosotros y trabajar mucho sobre el técnico para que nos dé mejores datos. Estos datos a mí me sirven porque yo ya conozco que hay una reparación en el medio, es el último paciente que les mostré, y entonces me permite cerrar mucho mejor el cuadro. Quizás Ale, acá... Sí, ¿puedo defenderme? sí. Tenés 100% de razón, la firma es mía, el sello es mío, la letra no es mía, yo sé quién hizo esa receta porque conozco la letra, está en el auditorio, así que el miércoles cuando nos juntemos en quirófano vamos a cruzar unas palabritas con quien hizo esa receta. Muy bien, eso es lo que quería. Pobre. Pobre maestro. Ah, el que le quiere echar la culpa. No digo. Nah, bueno. Muy bien, no, esos son temas que me parece que hay que seguir mejorando. Estas situaciones nos obligan a ir mejorando a todos. Hay mucha responsabilidad, sobre todo del radiólogo, en la devolución, y sobre todo porque también tenemos la esperanza de ser más partícipes en la decisión terapéutica final, o por lo menos esa es la intención. Estas son algunas clases que me parece que son útiles para revisar. Puse el Ateneo de hoy para poder buscarlo después en YouTube. Para profundizar hicimos el curso que todavía está colgado en la página de Tecnoimagen, y hay otros canales para profundizar en las imágenes del LSA, como las del grupo MUS, Santander MSK y demás, que son buenos materiales. Bueno, gracias Jorge, no sé si más o menos... Alejandro, Sí. fantástica la charla, te agradecemos mucho. ¿Podés decir cómo te buscan en el nombre del canal YouTube, por favor? Sí, Docencia MUSC. Docencia MUSC, o en la página de Tecnoimagen está el curso que hicimos, que estuvo bárbaro, que Jorge participó, fue realmente un éxito tremendo, el curso que todavía está colgado en la página, y donde hemos recorrido con este formato de interrelación, de preguntas y respuestas, que creo que es lo que se impone, es la manera en que todos aprendemos más descontracturada, y creo que donde más nos sacamos dudas, eso y lo vamos a seguir haciendo seguramente el año que viene. Así que bueno. Perfecto, Ale, muchas gracias. Y bueno, también decirles que los Ateneos que hemos dado durante todo el año los pueden ver también en nuestro canal YouTube, que bueno, está el nombre mío, Dr. Jorge Pablo Batista, y es gratuito. Así que pueden ahí ver todos los Ateneos de este año. Bueno, les mandamos un saludo a todos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? A ver, acá...
Acá hay uno que dijo, me hago cargo, dijo uno, no quiero nombrar a... Será ejecutado el miércoles. ¿Alguna pregunta puntual con respecto a lo que vimos recién? Y si no, ya los saludamos, les agradecemos por habernos acompañado durante todo el año en las charlas en vivo y en las visualizaciones los días posteriores en el canal de YouTube, como nos contó Ale. Y que tengan un buen año, que si Dios quiere el año 2021 sea, no digo mucho mejor que este, que sea mejor que este, porque la verdad que bueno, este año fue nefasto desde todo punto de vista. Así que muchas gracias, Ale, muchas gracias por participar